Nuevo vídeo, nuevo combate. Tim Burton contra Christopher Nolan. Michael Keaton contra Christian Bale. La resurrección contra la consagración. Si te preguntara quién ganaría en un combate entre un superhéroe sin poderes místicos disfrazado de murciélago y un multimillonario con traumas psicológicos infantiles, es posible que me contestaras que necesitas usar el comodín para asegurar la apuesta. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Batman. No me consta ninguna traducción mala al respecto. Con guión de Sam Hahn y Warren Sakaren. No sé si lo estoy diciendo bien. En el que nos narra las aventuras de Bruce Wayne, un multimillonario atormentado por la muerte de sus padres y decidido a acabar con el crimen, asumiendo un papel de justiciero con atuendo de murciélago y que se verá enfrentado a un criminal vestido de payaso con muy mala uva y peores chistes. Los golpes que Batman asesta a su contrincante se reparten en un primer acercamiento al cine serio y oscuro, alejándose de esa traducción del Batman de la serie y posterior película de los 60, un argumento fácil pero oscuro y llamativo y una adaptación no demasiado fiel al cómic, pero sí con aciertos si lo miramos desde lejos. Y es que el argumento, visto a día de hoy, no parece nada del otro mundo. Incluso podríamos hablar de cierto ridículo narrativo, pero se compensa con un Batman más serio, tenebroso y psicológicamente mucho más trabajado que en sus anteriores apariciones en pantalla. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento del Caballero Oscuro. Hago un inciso en por qué me he decidido por la segunda entrega de Nolan y no la primera. Y es que la idea del canal es que se enfrenten las películas más preparadas para el combate. Y aunque Batman Begins es una buena contendiente, muy capaz, considero su segunda entrega como la mejor de la trilogía de Nolan. Aparte que tanto en la Batman de Tim Burton como en el Caballero Oscuro de Nolan, el personaje ya está sentado en Gotham como el justiciero de la capa y en el que argumentalmente estarían a la par en ese sentido. Dicho esto, continuamos con el combate. El guión del Caballero Oscuro, escrito por Christopher Nolan, David S. Goyer y Jonathan Nolan, nos adentra en el personaje del hombre murciélago de la manera más realista y contemporánea posible y en el que se nos narra el episodio más difícil, complicado y duro de las aventuras de Batman, al menos en el cuanto a formato cine se refiere. Y es que el guión que nos propone se podría considerar perfecto. Los golpes que asestan a la Batman de Tim Burton abordan tanto la vulnerabilidad del personaje como la astucia del mejor villano que ha parido no solo el cine, sino el cómic en general. Lo confieso, no soy lo que se diría un seguidor acérrimo de las aventuras de los superhéroes, ni de Marvel ni de DC, aunque si me preguntan, Batman estaría el primero de la lista en cuanto a personajes de este tipo fílmicamente hablando. Pero creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad si afirmo que este Batman sí que me lo creo. Y es que en Batman Begins, Nolan ya nos proponía un enfoque lo más sensato y cercano a la realidad, pero en El Caballero Oscuro puedes llegar a creértelo de manera más acusada. Y es que El Caballero Oscuro reparte sin piedad con ese enfoque del personaje acertado, un villano con mayúsculas, que es decir poco, y una cadena de sucesos argumentales sin fisuras en el que se le ha llegado a dar el título como guión perfecto en varias ocasiones. El Caballero Oscuro empieza fuerte. Asalto para El Caballero Oscuro. La cosa se pone interesante. Round 2. Fight! El reparto en Batman se podría considerar atípico para la época, empezando por un Michael Keaton que no convenció cuando se hizo pública su participación en el film como el cruzado de la capa y que tuvo que lidiar sobre las dudas expuestas como más adelante pasó con Daniel Craig como James Bond. Y es que Michael Keaton cayó muchas bocas cuando hizo acto de presencia como Bruce Wayne y no solo cayó bocas, sino que los que lo querían callado luego fueron sus defensores más acérrimos teniendo en cuenta lo que vino después. Es por ello que Keaton golpea con fuerza lanzando un derechazo. Pero si antes decíamos que Batman tenía un reparto atípico, no solo lo era por su protagonista, sino por su antagonista, un Jack Nicholson como Joker que le dio un impulso al ya de por sí carismático payaso criminal. Fui de los afortunados que pudo ver la película en su momento y os puedo asegurar que había gente que confesaba que iba al cine más por el Joker que por Batman. Joker asesta un directo a su contrincante mientras su risa resuena en todo el ring. No se puede comentar el reparto sin mencionar el apartado femenino con una Kim Basinger deslumbrante aportando luz al resto del reparto y que dan una última bofetada a su adversario. El reparto en El Caballero Oscuro se cierne amenazador, y por qué no decirlo ya, ganador, y es que Christian Bale podría decirse que es el mejor Batman hasta la fecha. Bale, de la misma manera que comparábamos a Keaton con Daniel Craig, en este caso sería la parte posterior a la anécdota. No se duda de su capacidad interpretativa como Batman, sino que se duda de ser el mejor Batman. Es por ello que los golpes que lanza devienen en un Bruce Wayne con personalidad suficiente para la veracidad y un Batman más allá de lo estipulado como superhéroe. Es Batman traído al mundo real y golpea fuerte.
pero si Batman golpea fuerte, Joker es el Bruce Lee en comparación. Y es que Heath Ledger supone el pionero en cuanto a llevar hasta el punto de la locura interpretativa dentro del género. El malogrado actor se llevó un Oscar póstumo al mejor actor de reparto por su trabajo como antagonista y el primero y único hasta la fecha en el género de superhéroes en un apartado considerado más importante, no técnico, que es una manera que tiene la Academia de darte prestigio. Dicho de otro modo, tomarte en serio como género. Y no era para menos, si Jack Nicholson llevó a su Joker a un nivel superior visto y previsto hasta entonces, Heath Ledger se carcajea hasta doler y da el golpe más fuerte en el combate en forma de uppercut imparable. Ledger hace de su Joker el único Joker del universo cinematográfico, con permiso de Joaquín Phoenix, pero es que no se ha disfrutado, temido y sonreído con un antagonista de este calibre en el cine de superhéroes y me atrevería a decir en todo el cine. Estás pendiente durante todo el metraje preguntándote cuándo va a volver a salir porque sabes que disfrutarás de manera corrupta de su presencia. Para cerrar el asalto, los demás personajes van golpeando uno detrás de otro, empezando por un Michael Caine arrebatador como Alfred, Maggie Gyllenhaal como una Rachel quizás más convincente, Gary Oldman como un comisario Gordon entrañable, Morgan Freeman, Aaron Eckhart. Los golpes no cesan. Asalto por unanimidad para el Caballero Oscuro. No irás a matar a un hombre con gafas, ¿eh? Round 3. Fight! La banda sonora de Batman de Danny Elfman se ha convertido en la firma oficial del Hombre Murciélago, y es que en el tema principal de Batman, Elfman construye una partitura para el recuerdo del Cruzado de la Capa. Elfman golpea a su oponente con un fuerte uppercut directo a la mandíbula y que su oponente no puede bloquear debido a su gran fuerza sonora. La melodía no se puede desvincular del personaje por muchos años que pasen y eso se ve reflejado en el combate. En cuanto a los efectos sonoros, podría decirse que hacen que Batman defienda el asalto sin arriesgarse a encajar un golpe. Batman aguanta con mucha fuerza y dignidad y en la que la aparición de Prince solo hacen despistar el propio Elfman, estorbando más que sumando el combate. Es el momento de que la banda sonora del Caballero Oscuro conteste los golpes. Sus defensores, Hans Zimmer y James Newton Howard, avanzan con seguridad a su oponente. Estos dos luchadores músicos son auténticos pesos pesados del cine y asestan una combinación de golpes que Elfman encaja con estoicidad. Elfman invitan a que sigan, y lo hacen, con diversos golpes en esa banda sonora contundente, dramática y adulta que se aleja de los clichés de superhéroes. Y es que, melódicamente hablando, la partitura de Elfman es más reconocible, casi como una fanfarria anunciando la aparición del Hombre Murciélago y sigue con acompañamiento de la acción con total y absoluta elegancia musical. Elfman defiende muy bien su territorio, en ocasiones parece que puede vencer, pero tiene a Prince como compañero que hace que Elfman tropiece y Zimmer y Howard bloquean y golpean al unísono con los momentos épicos maravillosamente orquestados y con un apartado sonoro insuperable que acompañan perfectamente toda la estructura auditiva en todo el film, con esos efectos que se incrustan en la piel con cada golpe, estruendo o explosión que se escucha en el film. El asalto es para el Caballero Oscuro por decisión dividida, pero los jueces animan a Danny Elfman por su gran trabajo defendiendo al Batman de Tim Burton y las gradas se ponen en pie para homenajearlo mientras abandona el ring y en el que Prince se aleja silbando sin que nadie se percate de ello. ¿De dónde sacará esa maravilla de juguete? Round 4. Fight! El combate, oscuro y gótico como nunca antes se haya visto en el canal, continúa con una puesta en escena donde el diseño de producción de Batman son los golpes más fuertes hacia su contrincante. Y es que el aura de Tim Burton está presente en todo momento, una fotografía oscura, tétrica, incluso en ocasiones dramática, hacen que su sello esté presente en toda la película, golpeando a su contrincante firmemente y homenajeando por momentos al cine negro más clásico. Y es que la ambientación, nunca antes vista en el género de superhéroes, está tan lograda que supuso un antes y un después del traslado de Batman en pantalla, alejándose mucho y muy deprisa de esa interpretación kitsch del Batman de la serie protagonizada por Adam West en los 60, y que luego se trasladó al cine en 1966 después del éxito de la primera temporada de la serie. El Batman de Burton es el Batman que conoces hoy, precursora de la seriedad del personaje, de su atuendo oscuro y su realismo relativo, por no hablar de la traducción en concepto de maquillaje de Schrödinger de Joker, alejado y a la vez cerca del Joker de César Romero. Pero es que el Batmóvil, cuando aparece,
Ahí sí que el brazo fuerte del diseño de producción da un último golpe en la cabeza a lo Bud Spencer. Y es que sí, el Batmóvil es más creíble en El Caballero Oscuro, pero cuando se va al cine se debe y se quiere disfrutar y ver a Batman vestido de negro, acompañado de su Batmóvil más emblemático y peleando con el Joker de Nicholson, que realizan un combo inquebrantable. Es el turno del Caballero Oscuro, que se levanta de la tunda de Batman y responde rápido y contundente con esa ambientación contemporánea, realista y totalmente más creíble que la Batman de Tim Burton. El traje, los gadgets y el vehículo hacen gala de una realización previa de ingeniería certera. Una fotografía no tan oscura pero sí amenazante, en ocasiones no sabes si estás viendo una película de superhéroes o un thriller detectivesco James Bondiano, si es que existe este concepto. El Batmóvil podría ganar el premio al coche de superhéroes más impresionante, aterrador y realista de todos los Batmóviles que han aparecido incluso a posteriori. El Batmóvil de Burton es legendario, pero el de Nolan es verosímil. Pero aquí no estamos combatiendo si un superhéroe multimillonario que defiende a los débiles por las noches, disfrazado de murciélago, jugándose la vida para conseguirlo, puede ser realista o no. Estamos combatiendo el sello, el carisma visual, la influencia en la cultura pop, y creo que aquí los jueces lo tienen claro. Asalto para Batman de Tim Burton. Round 5. Fight! Los dos contendientes siguen decididos a ganar, acceden al ring con seguridad, ninguno de los dos directores dejará que el otro se haga con el título. Tim Burton se acerca a Nolan y lo zarandea hasta golpear de manera contundente con esa dirección con sello propio, una ambientación certificada como burtoniana y una puesta en escena de la acción ochentera que ya se aleja de los tópicos de la época, aunque no lo suficiente. Y es que Tim Burton lució con luz propia gracias a esa propuesta oscura del personaje que más adelante imitarían los demás, y si no lo imitan, caerán en el ridículo. Burton influenció de manera brutal la estética que debían llevar el personaje a partir de entonces, dando el pistoletazo de salida a futuras interpretaciones pasando por el filtro oscuro y dramático del personaje. No se ha vuelto a ver a un Batman ridículo y yeye nunca más en el cine gracias a él. Quizás los Batman de Schumacher no lo entendieron así, o el tema del ridículo era para ellos una virtud, nunca lo sabremos. Christopher Nolan, sabedor de las habilidades de Burton, tantea al contrincante. Tarda un poco, pero al final se decide y golpea con un combo espectacular, con esa puesta en escena directa, dramática y adulta del personaje, con una sucesión de golpes que a Burton le es difícil bloquear. Golpes que derivan en una dirección magistral, un enfoque realista y una capacidad de asombrar al espectador pocas veces vista en el género. Y es que Nolan es un artista visual con habilidades fílmicas dignas de todo un campeón mundial de los pesos pesados del cine, con una habilidad de transmitir con elegancia espectacular, capaz de asombrarte tanto en escenas de acción como en escenas dramáticas como muy pocos saben hacerlo. Admitámoslo, Nolan, te guste o no, es un maestro del cine. Golpea, aturde y vuelve a golpear con esos planos espectaculares con intenciones oscuras como el personaje y que te envuelve con su capa de cineasta con superpoderes incomprendidos para el resto de los mortales. ¿Cómo es posible que esté viendo una película de superhéroes y me convenza de que estoy inmerso en una película de atracos a lo Hit de Michael Mann y unos pocos minutos después esté absorto en una aventura del Cruzado de la Capa mientras vislumbro un capítulo episódico de los mejores James Bond que te puedas imaginar? Esa maestría que tiene Nolan de captarnos no se entrena, se nace como si un hijo kryptoniano se nos hubiera enviado para el disfrute de sus obras. El Caballero Oscuro gana el asalto de una manera profética. Y no me has decepcionado. La escena Hadouken de Batman sería el momento en el que Batman y Joker se ven las caras por primera vez, por decirlo de alguna manera, en el Museo de Gotham. Y es que, de un plumazo, con una entrada espectacular y posteriormente imitadas, como dato añadido, poco después de su estreno, un Dolph Lundgren moreno entraba prácticamente igual en la The Punisher o Castigador de ese mismo año. Y es que con esa entrada presentas el conflicto entre estos dos personajes, arrebatándole a Joker su precioso tesoro en forma de Vicky Vale, dando la sensación de que son el mismo personaje en dos lados opuestos de moral, ya que al fin y al cabo Batman arrebata lo que Joker quiere sin saber si Kim Basinger está de acuerdo con la transacción. Pero no solo se queda ahí la cosa, el gadget con el que escapa, amenazante primero y espectacularmente decepcionante después, nos lleva a la presentación de un Batmóvil como un personaje más de manera épica y que nos conducirá a una persecución espectacular por las calles de Gotham. En cuanto a la escena Hadouken del Caballero Oscuro, creo que la presentación del Joker es la mejor escena que puede representar este golpe, aunque hay todo un surtido de los cuales se podría entrar y que me duele no introducir porque hay para hartarse, tanto con la presencia de Heath Ledger como de otros personajes y situaciones. Pero es que, nada más empezar el film,
Nolan ya nos tiene atrapados con una introducción espectacular donde te dices, esto es Batman, y acto seguido te presenta a Joker con una adivinanza absurda pero no confirmada aún. A los pocos segundos te introduce en un escenario de atracos al más puro estilo Michael Mann, pero con una pincelada de espectáculo circense, y en el que te empiezas a preguntar cómo va a acabar esto. Acción, suspense y giros argumentales en tan solo los 6 minutos iniciales del film, y en el que Nolan te zarandea haciendo gala de una masterclass de inicio, nudo y desenlace con una maestría perturbadora, y en el que encima te da tiempo a sorpresas finales con broma digna del Joker. Y es que pocas veces se ha dicho tanto en tan poco tiempo y de manera tan magistral. El Caballero Oscuro lanza el Hadouken, y en el que Batman no puede bloquear. ¿En qué crees? En que lo que no te mata te hace diferente. Final round. Fight! El combate más tenebroso, oscuro y glamuroso del canal hasta la fecha nos enfrenta a dos propuestas que dieron en el clavo en sus respectivas épocas de estreno. Por un lado, la propuesta de Tim Burton sorprendió por su visión oscura, más seria hasta el momento, y huyendo de los tópicos ridículos del personaje adjudicados hasta entonces por su exitosa serie de los 60. Burton condenó al personaje a un mundo oscuro y psicológicamente más maduro. La puesta en escena seguía el mismo camino del personaje. Tim Burton acuñó este mundo tenebroso asociado que le seguirá más adelante. No hay que olvidar que si Tim Burton no hubiera conseguido lo que consiguió en Batman en 1989, muy probablemente no hubiéramos visto el Batman de Nolan, o al menos se hubiera tardado más en verlo. Por otro lado, Nolan nos propone toda una maravilla técnica, visual y argumental que deslumbra por sí solo en el género de superhéroes. Con un guión digno de estudiarse, de hecho se estudia, una puesta en escena de escándalo y unos personajes e interpretaciones que dificultan la derrota de manera apabullante. Si a esto le añadimos un diseño de producción excelentemente realista y una interpretación de Heath Ledger imposible tanto de olvidar como de criticar, tienes a todo un campeón del género. El Caballero Oscuro se alza con una victoria más que merecida. Batman de 1989 fue todo un logro de taquilla y crítica, pero las previsiones antes del estreno predecían todo lo contrario por diversos factores. Y es que el Batman de Tim Burton tuvo una producción muy complicada. La polémica y las críticas, especialmente hacia Michael Keaton, en el que nadie apostaba por él como Batman y en el que encima se le ofreció inicialmente el papel a Mel Gibson y que este rechazó por estar filmando la segunda parte de Arma Letal, se tradujo en toda una turba de haters hacia la producción y el actor. Los fans estaban tan encantados con la idea de que Mel Gibson pudiera interpretar al Cruzado de la Capa que, cuando el estudio confirmó a Keaton, la cosa se fue de las manos y a las oficinas de Warner llegaron miles de cartas protestando por la elección. Entonces enviar emails era más complicado. Hasta el punto que tanto el creador de personajes de los cómics, Bob Kane, como el productor de la película estuvieron a punto de despedirlo. Lo más significativo es que Michael Keaton improvisó la legendaria frase que ya ha pasado a la posteridad de la cultura popular occidental de "Soy Batman". Soy Batman. Convirtiendo esta afirmación en todo un lema rivalizando con el Bond, James Bond, del famoso agente británico 007. The name's Bond. James Bond. Si la productora hubiera llegado a despedir a Keaton, hubiera sido un craso error, ya que Batman fue un éxito rotundo tal que los fans enloquecidos y ya convencidos con Keaton como su Batman cinematográfico llegaban a pagar una entrada de cine solo para ver el tráiler en pantalla grande, y cuando terminaba se marchaban a casa sin ver la película que proyectaban. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque el Batmóvil ha pinchado y estoy esperando a que la Batgrúa venga a buscarme. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo.